Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 3, donde dice: Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por todos nuestros pecados conforme a las Escrituras. Comienza diciendo este versículo, porque primeramente os he enseñado. Note que el Evangelio proclama la muerte de Cristo, y Pablo le está recordando que lo primero que les entregó fue también lo primero que había recibido. Por otro lado, el adjetivo se refiere al primero, que procedido de la proposición en, conlleva la idea de en primer lugar. Note que no en cuanto a tiempo relacionado con la proclamación del Evangelio, ni sólo el primer concepto del mensaje, sino como la doctrina fundamental en cuanto a salvación. De modo que le está recordando que, entre las cosas primeras o fundamentales, les anunció esto que sigue en el texto de este punto del escrito. Sigue diciendo este versículo, lo que asimismo recibí. Dice que también él había recibido esto. El evangelio que el apóstol predicaba no era invención humana, ni tampoco reflexión personal, ni tampoco enseñanza directa de los otros apóstoles de Jesucristo, ya que el Evangelio lo recibió directamente por revelación divina, como les dijo anteriormente, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Capítulo 11 y versículo 23. El apóstol aprendió el Evangelio por revelación de Jesucristo. Gálatas capítulo 1 y versículo 12 dice: Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. De otro modo, fue el mismo Señor quien le comunicó el mensaje y le comisionó también para proclamarlo. Le podía llamar su Evangelio, y lo podía hacer porque era de su propiedad en razón al autodescubrimiento de Jesucristo. Note que esta revelación conlleva necesariamente la idea de un descubrimiento, absolutamente ajeno a la posibilidad del mundo, oculto a él y a su natural experiencia, siéndole inaccesible. La gran argumentación que consolida lo que el apóstol le había predicado a los corintios es que el evangelio que le había proclamado no era humano, porque se originó en el descubrimiento total de Cristo al apóstol, que no le fue dado en forma de tradición ni de enseñanza de hombre, sino por aparición directa del mismo Señor, lo que es en sí mismo una revelación de Jesús. En otro modo, el evangelio que Pablo les había predicado es el resultado de la presencia inmediata y directa del Señor resucitado, y no de su mediato ser hecho presente en el logos de la proclamación del Evangelio. La esencia misma del mensaje que le había predicado procedía de revelación de Jesucristo, y allí recibió la enseñanza de su muerte, la realidad de su resurrección, la omnipotencia de que estaba revestido, la exaltación gloriosa, su condición divina como Señor, la realidad de salvos por gracia que estaban siendo perseguidos por él, pero que formaban una unidad con el Señor, de modo que quien los perseguía estaba persiguiendo a Jesús. Note lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 y los versículos 4 y 5. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues.
dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Todas estas verdades constituyeron la base en que fueron evangelizados los corintios, que no es otra cosa que la revelación de Jesús. De modo que ningún hombre tuvo que enseñarle lo que fue manifestado a él por el resucitado. Y es que por esa razón acaba de escribirles cuando le dice: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Versículos 1 y 2. Note que el Padre fue el revelador, Jesucristo el revelado, y en esa revelación recibió la comisión de proclamar el Evangelio a los gentiles. El resucitado y el Evangelio son inseparables, de modo que predicar el Evangelio es predicar a Cristo. Sigue diciendo este versículo que Cristo murió por nuestros pecados. Note que la primera gran verdad del Evangelio es que Cristo fue muerto por nuestros pecados, y en esa muerte el Cordero de Dios se presenta en sacrificio propiciatorio y expiatorio por el pecado. El Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y la primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Como el mismo apóstol escribió a los Gálatas, cuando dice que el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Gálatas, capítulo 1 y versículo 4. La cruz obedece al plan divino de redención. Y es que por eso Pablo afirma que fue Cristo el que murió por nuestros pecados en una entrega voluntaria. El Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 11, nos dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. La acción de nuestro Señor consistió en su entrega por nosotros. En muchas partes se habla de este entregarse, como por ejemplo en Romanos capítulo 4 y versículo 25, donde dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Note que es una entrega por todos, pero, como el mismo apóstol reconoce, es también individual, cuando dice: por mí. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Ya que Cristo murió por nuestros pecados para realizar la obra de salvación. También el escritor a los Hebreos nos dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Hebreos capítulo 9 versículo 14. En esta acción salvadora está el cumplimiento de la profecía del siervo que ofrece su vida en expiación por muchos. Isaías, capítulo 53, versículo 11. Y así decía Jesús: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos, capítulo 10 y versículo 45. La entrega a muerte de Jesús se hizo por nuestros pecados, ya que su vida entregada en la cruz es ofrecida a causa de los pecados, es decir, ocupando el lugar del pecador. Y el Señor no solo muere a favor del pecador arrepentido y arrepentida, sino ocupando plenamente su lugar de condenación, ya que impulsado por un amor incomprensible, se entregó para librar al creyente de la responsabilidad penal del pecado. Y para ello tenía que sustituirlo ante la justicia de Dios, siendo hecho maldición en lugar de él,
a fin de que el perdido pudiera alcanzar la bendición de Dios en Cristo. Gálatas capítulo 3 y los versículos 13 y 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La obra de la cruz operó salvación, siendo la realidad definitiva del sacrificio expiatorio por el pecado. Y ese es el sentido que adquiere la frase cuando dice por nuestros pecados. De otro modo, en palabra del mismo apóstol, dice que el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Romanos capítulo 4 y versículo 25. Es lo que permite a Dios la justificación del pecador. Ser entregado o entregarse implica la muerte sustitutoria que satisface las demandas de la justicia divina, en cuanto a la extinción de la responsabilidad penal por el pecado para todo el que cree. La muerte del Señor opera en relación con la solución del problema del hombre en el campo de la transgresión. La causa de la muerte del Salvador es nuestros pecados. Y note que es necesario entender que la muerte del Señor tiene un componente de necesidad salvadora, puesto que lo hizo por nuestros pecados, o si se prefiere mejor, a causa de nuestros pecados. Y en ese sentido se establece a nuestros pecados como hecho y la cancelación penal de ellos como meta de la muerte del Salvador. Note que el Señor se entregó, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2 y versículo 8. La obra de Cristo es el cumplimiento de la obra de Dios, que ama entregándose. Pero note que al mismo tiempo expresa también la suprema vinculación de Jesús al prójimo perdido, como consumación plena de no buscar su propio bien, sino el de los otros. Sigue diciendo este versículo: conforme a las Escrituras. Tengas en cuenta que la muerte de Cristo se produjo en conformidad con las Escrituras, que proféticamente la anunciaban, luego testificaron de ella y finalmente fueron la base de la proclamación del Evangelio, como así por ejemplo enseña en Isaías capítulo 53 versículos 5 al 12, el Salmo capítulo 22, Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 23, capítulo 4 versículo 27 y 28. El Señor reprendió a los discípulos y lo hizo por no creer a los que los profetas habían anunciado. Romanos capítulo 3 versículo 21 dice: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. El Evangelio es un mensaje asentado en la Biblia y surge además ya del contenido del Antiguo Testamento, ya que pretender predicar un evangelio desde el razonamiento humano es quitar el poder que dimana de la palabra como único instrumento capaz de convencer al pecador de su pecado. El capítulo 14 y los versículos 24 y 25 dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se ha manifestado, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Note que el Evangelio no bíblico produce convicciones, pero no conversiones. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Comienza diciendo este versículo: y que fue sepultado.
El evangelio que Pablo predicó a los corintios luego de proclamar la muerte de Jesucristo enseñaba sobre la sepultura del Señor. Esta era una segunda materia de fe, ya que el Salvador murió realmente y por tanto fue sepultado. Nadie podía negar este hecho histórico, ya que incluso los fariseos, enemigos de Cristo y del plan de redención de Dios, que propalaron las mentiras de que los discípulos habían robado el cuerpo puesto en la tumba, tenían que reconocer que Pilato concedió el cuerpo de Jesús para darle sepultura cuando tuvo la certeza por testimonio del centurión de que realmente había muerto. Esta es la única referencia al enterramiento de Jesús, fuera de los evangelios y de las referencias que ocurren en Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, el capítulo 2 y versículo 29 nos dice: «Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con vosotros hasta el día de hoy». Note que el gobernador romano comprobó la muerte de Jesús, ya que antes de morir Jesús entregó el Espíritu al Padre, como nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46. También los soldados verificaron la realidad de su muerte. Evangelio de Juan, capítulo 19 y versículo 33. Además, el costado abierto por la lanza de uno de ellos testificaba que se trataba de un cuerpo muerto. Evangelio de Juan, capítulo 19 y versículo 34. El testimonio apostólico declaraba que el Señor fue descendido de la cruz y puesto en un sepulcro nuevo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y versículo 29. Para Pablo no había duda alguna de que Jesús había resucitado. Y note que como fariseo, perseguidor de la Iglesia, tenía el testimonio de los líderes religiosos que acreditaban su muerte en la cruz, para negar luego su resurrección. Pero en el camino a Damasco, Jesús habló con Pablo y le mostró su gloria. Por tanto, no tenía duda alguna que había sido sepultado, ya que para el apóstol la tumba mira al pasado como conclusión de la obra de redención en la vida entregada del Salvador, pero también abre la puerta al futuro de su resurrección, que es el siguiente punto en el Evangelio que había predicado en la fundación de la iglesia en Corinto. Sigue diciendo este versículo: «y que resucitó al tercer día». Sin importancia capital tenían su muerte y su sepultura, no menos la tiene su resurrección. Aquí el apóstol utiliza el verbo resucitar, en perfecto de indicativo, que indica una acción definitivamente hecha, es decir, ha sido resucitado y por tanto sigue vivo. Note que la resurrección de Cristo es base fundamental de la fe cristiana. La resurrección es vital, puesto que por ella es posible la justificación del que cree, es decir, Jesús resucitado es la base por la que Dios puede hacer al creyente justicia de Dios en él. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 21. Ya que si no hubiera resucitado, la posición en Cristo sería imposible. La comunicación de vida eterna solo es posible en Él. Por tanto, la resurrección era de todo punto necesaria para la justificación y salvación del impío. Note que sin la resurrección no hubiera sido posible la justificación del pecador, porque no habría objeto de fe, ni tampoco manifestación del sacrificio expiatorio, como nos dice Romanos capítulo 3 y versículo 25, y también ni intercesor, ni abogado. Es por eso que Pablo afirma categóricamente esta verdad un poco más adelante, cuando dice:
Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estáis muertos en vuestros pecados. Versículo 17. La fe en un Cristo muerto sería una fe muerta, ya que sólo si verdaderamente resucitó puede ser espíritu vivificante, como señala el versículo 45. La resurrección de Jesús pone de manifiesto la consumación de la obra de redención hecha por Él. Y Dios acredita a Jesús como su Hijo mediante la resurrección. Por tanto, quien lo entrega también lo resucita, siendo conocido en adelante como el que resucitó a Jesús de entre los muertos, como así nos dice Romanos capítulo 8, versículo 11, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 14 y Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 14. La resurrección expresa la revelación última de Dios. Es el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos capítulo 4 y versículo 17. Es el que crea todo lo que existe, llamándolo a la existencia desde la no existencia. El que levanta un pueblo desde la muerte para procrear de Abraham y la esterilidad de Sara, el que saca de la muerte a Jesús, el que da vida a los muertos y el que justifica al impío. Romanos capítulo 4 y los versículos 4 y 5. La fe en la resurrección de Cristo es la fe en la obra que Dios hace para vivificar a quien, estando muerto en pecados, está alejado de la única vida verdadera, que es la de Dios mismo, que se otorga en Cristo al que cree. Cristo es el primogénito de la nueva creación y sobre todo de la nueva humanidad. Romanos capítulo 8 y versículo 29. Y también es el consumador de la fe. Hebreos capítulo 12 versículo 2. Es el Adán final, convertido en espíritu que hace vivir. Versículos 44 al 49. Aparte de ahí, el destino de los creyentes y el de Cristo, en quien depositan su fe, son inseparables, ya que sin esa resurrección nadie podría ser justificado. En el resucitado, Dios se revela como el Dios de la esperanza, de la paz, y con ello, en esa relación de paz, el Dios de nuestra justificación. Romanos capítulo 15 versículo 5 y Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 11. Es por eso que solamente el resucitado es el sí de Dios y su amén. Por tanto, es el sí incondicional que Dios da al que cree de su salvación. Segunda de Corintios capítulo 1 y versículo 20. La identificación con Él por medio de la fe hace entrar al pecador en el ámbito de la justicia, de la santidad y del poder de Dios, ya que la vida solo es posible y tiene contenido en Cristo resucitado. Gálatas capítulo 2 versículo 20 y Filipenses capítulo 1 versículo 21. El resucitado es causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, siendo declarado por Dios el sumo sacerdote de nuestro orden. Hebreos capítulo 5 y los versículos 9 y 10. La experiencia de sufrimiento a causa de la obediencia hizo que Cristo fuese perfeccionado, y no cabe duda que la acción de la angustia produjo en la humanidad del Señor una enriquecedora experiencia que le capacita para ser el misericordioso, sumo sacerdote, facultándole plenamente para el cumplimiento de su ministerio sacerdotal. Sin embargo, fue la obediencia absoluta, y lo fue hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Lo que permitió a Jesús proclamar la definitiva conclusión de la redención con el consumado es,
con que concluye el tiempo de la crucifixión antes de entregar su espíritu en manos del Padre. Juan capítulo 19, versículo 30. La obediencia plena, la entrega incondicional y el pleno cumplimiento en sumisión a la voluntad del Padre es lo que ha perfeccionado el Señor en su ejercicio de Redentor y sacerdote. Note que el sacrificio de la cruz fue lo que hizo a Cristo, de hecho, Redentor y sacerdote perfecto para la nueva humanidad de creyentes en Él. Su sacrificio, término final de la obediencia, hace de Jesús víctima y también sacerdote al mismo tiempo, perfeccionando al Salvador en sentido de llevar a cabo la obra de salvación que le había sido encomendada. Sin embargo, no es posible separar de todo esto el hecho de la resurrección, que permite también la exaltación del Salvador a la diestra de la majestad, y lo hace para recibir el nombre de autoridad suprema en cielos y tierra. Filipenses capítulo 2 y los versículos 9 al 11. Por la que vino a ser para todos los que creen la causa o razón de la eterna salvación. Esa misma verdad está en la mente del apóstol cuando escribe: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos capítulo 5 y versículo 19. La potencialidad de la obra redentora comprende e incluye a todos los hombres, pero se hace eficaz o virtual tan solo para quienes creen. Y esa es la razón por la que el creer no es otra cosa que una obediencia según Dios a la fe proclamada, como señala Romanos capítulo 1, versículo 5 y capítulo 16, versículo 26. Todo esto posible no solo por el sacrificio redentor, sino por la resurrección del Hijo de Dios. La salvación, conseguida por el perfecto sumo sacerdote, no es temporal y terrena, sino eterna y celestial. Porque ha resucitado puede ser el vínculo de unión de todos los creyentes en un cuerpo y además comunicar a todos ellos la vida eterna, esto es, la vida comunicable de Dios que se otorga al pecador que cree por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. El Salvador hace perfecto a todos los que por medio de él se acercan a Dios. Y esa es una obra completa que no puede perderse jamás. Note que históricamente y cronológicamente hablando, el apóstol le recuerda que la resurrección se produjo al tercer día. Su muerte ocurrió el viernes, y el sábado estuvo en el sepulcro, y el domingo temprano, al comienzo del día, resucitó. Con ello se está documentando históricamente el hecho de la resurrección, que la sitúa con precisión en un determinado tiempo de la historia. Sigue diciendo este versículo: conforme a las Escrituras. Note que nuevamente está aquí la expresión anterior, ya que la resurrección fue un suceso conforme a las Escrituras, es decir, estaba recogida en ellas. Es por eso que no es algo sorpresivo y propio del cristianismo, sino que había sido anunciado por los profetas y también por Cristo mismo. Nada en la obra redentora ocurrió por alguna circunstancia humana, sino que a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y los versículos 23 y 24. Y así también lo anunciaba el salmista cuando dice:
porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16, versículo 10. Y también en ese libro se lee: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Salmo 49, versículo 15. La resurrección es conforme a las Escrituras, como nos señala, por ejemplo, Mateo capítulo 16, versículo 21, Lucas capítulo 24, versículos 25-26, y el Evangelio de Juan capítulo 2, versículos 21 y 22. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, Cristo murió, y la muerte de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, es el centro del Evangelio, aunque la idea de glorificarse en la muerte de un Salvador era locura para aquellos que no creían en Él. Sin embargo, es la salvación para todos aquellos que creen. Amigo y amiga oyente, ¿dónde está basada tu fe? ¿Qué es el Evangelio para ti? Aunque haya muchas cosas que no puedas entender ahora, hay sin embargo una que es bien sencilla, y es que Jesucristo, el Hijo de Dios, dio su vida en la cruz del Calvario a favor del pecador y la pecadora, arrepentido y arrepentida. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, ¿crees tú esto? Si lo crees de corazón, solamente tienes que invitarle a Él a que venga a tu corazón y recibirle como tu Salvador. Si nunca antes has recibido a Jesucristo, ahora puedes hacerlo. Ora conmigo y repite esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, creo firmemente que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado aquí a la tierra, el que dites tu vida en la cruz del Calvario por mis delitos y pecados, el que resucitates al tercer día. Lo creo firmemente, y en este momento te quiero pedir perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y te recibo como mi Salvador. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.